Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Centella del Ministerio Generación de Conquista. Queremos bendecirles en este día maravilloso que nos ha regalado Dios para que alabemos su nombre. Queremos bendecirles con la palabra de gracia. Nos hemos tomado el tiempo para hacer estos videos, hacer estas grabaciones, para enviar la palabra del Evangelio, la palabra de gracia, hablar acerca de la palabra del nuevo pacto, esta palabra maravillosa donde el Señor nos ha establecido, el Señor ha establecido la iglesia en el nuevo pacto. Queremos hablar de su gracia, queremos hablar de la plenitud de su gracia en todo este tiempo. Les bendecimos, gracia y paz en Cristo, y deseamos que puedan ser bendecidos con la palabra de su gracia. Bendiciones, gracia y paz en Cristo. Vamos con la palabra. Y quiero comencemos esta temporada, esta primera temporada, por llamarlo así, hablando acerca de la gracia. Quiero hablar de la gracia, ya que la gracia es un tema maravilloso, aunque no solo es un tema, pero tenemos que decir, para de alguna manera darle forma al asunto. Para mí la gracia no es un tema. Respeto la opinión, respeto lo que puedan decir muchos hombres de Dios y hasta amistades, respeto, pero para mí la gracia no es un tema, es más que un tema. La gracia es la esencia del Evangelio. La gracia es el Evangelio. El apóstol Pablo dijo en Hechos 20:24, dijo lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Dice, mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Señores, el Evangelio se tiene que llamar el Evangelio de la gracia. Hoy, en este primer video o tema, en esta primera parte, no hablaremos de eso, pero lo vamos a tocar en una próxima. Pero vean, la gracia es el Evangelio. El Evangelio debería llamarse el Evangelio de la gracia. Lo acabamos de leer. El apóstol Pablo, que es uno de los hombres que admiro poderosamente, por supuesto a Jesús, a nuestro Cristo maravilloso, es el modelo a seguir. Pero el apóstol Pablo, quien fue el hombre que escribe la doctrina de la iglesia, este hombre de Dios se centra en el Evangelio de la gracia. Para él no había otro evangelio. Entonces nuestro Padre nos dio su gracia a través de su Hijo. Juan 1:17 dice que la ley vino por Moisés, un siervo, el caudillo de Israel, el profeta que Dios le había dado a Israel. Dice que la ley vino por Moisés. Pero dice el mismo texto de Juan 1:17, dice que la gracia y la verdad vinieron a través de su Hijo Jesucristo. Vean, la gracia y la verdad las trajo nuestro amado Señor Jesucristo. Esta gracia gloriosa se manifestó a nosotros en plenitud. Lo vamos a mencionar más luego, que la gracia se ha manifestado en todos los tiempos, pero en nuestro tiempo, desde la cruz para acá, la gracia se ha manifestado con mayor plenitud,
o pudiéramos usar estos términos, la plenitud de la gracia es la que hemos estado disfrutando y han disfrutado quienes la han comprendido, porque para disfrutarla hay que comprenderla, hay que recibirla, hay que abrazarla. Entonces esa plenitud de gracia se manifestó a partir del momento que se estableció el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que fue dado a través de la cruz para acá, se establece el nuevo pacto. Debemos decir que la gracia se ha manifestado en todo tiempo, se los acabé de mencionar. La gracia se ha manifestado en todo tiempo. Pero a partir de la cruz, que se establece el nuevo pacto y se cierra el antiguo pacto, a partir de ese momento es el tiempo de plenitud, de manifestación de toda la gracia del Eterno sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que el dispensacionalismo es el método de interpretación de la historia que divide la obra y el propósito de Dios hacia la humanidad en diferentes tiempos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se dividieron la historia en lo que se llama dispensaciones. Estas dispensaciones enmarcaron ciertos tiempos. Algunos dicen que hay 7 dispensaciones, otros dicen que hay 3 grandes dispensaciones, otros teólogos dicen que hay hasta 37 dispensaciones. Sin embargo, nosotros hemos aprendido a mirar con el lente de los pactos, ya que la Escritura muestra sus tiempos a través de pacto. La Escritura centra los tiempos que ha vivido la humanidad, respetando los que se centran en las dispensaciones, en cómo la historia ha dividido el propósito de Dios, el trato de Dios con la humanidad. Se los respetamos. Nosotros hemos aprendido a mirar a través del lente de los pactos. Entonces la gracia el Padre nos las ha dado, la estableció en plenitud a través de la cruz, cuando se establece el nuevo pacto. Es necesario poder mencionar 2 grandes pactos. El antiguo pacto, que es el pacto llamado el pacto mosaico. En otra oportunidad nos centraremos para hablar más acerca de los pactos. Hoy lo tengo que mencionar porque hablar de la gracia es también mencionar la ley, tener que mencionar la ley. Entonces, el antiguo pacto llamado pacto de ley o llamado también pacto mosaico, y el nuevo pacto llamado pacto de gracia, establecido después de la venida de Cristo y muerte en la cruz. Pero ¿qué necesito centrar, y hay muchos textos que nos ayudan a poder comprender muchos asuntos, pero es necesario decir que la gracia del Señor, su gracia, se ha tenido manifestaciones, se ha manifestado en distintos momentos de la historia, la gracia del Señor. Y uno de los textos donde aparece primero la palabra gracia es en Génesis capítulo 6 versículo 8, y me gusta lo que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Y cuando dice que halló gracia, se está refiriendo a que
venía la perversión y la maldad y la desgracia y todo esto, habían venido andando en el mundo, y Dios decide destruir el mundo de aquel entonces, y dice que Noé halló gracia. Y eso de que Noé halló gracia fue salvación. Noé fue salvo de aquella desgracia, fue salvo Noé. Y esto es maravilloso, porque allí podemos ver una manifestación de gracia. Por eso no me gusta la idea de centrar los tiempos de la manifestación, los tiempos de los tratos de Dios en su propósito eterno con el asunto de las dispensaciones, sino que me encanta ver con el lente de los pactos, porque no está limitado la idea de las dispensaciones limita y coloca la dispensación de la gracia, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la ley, la dispensación de esto y de aquello. Pero con Dios aquí vemos una manifestación de su gracia, como una antesala, algo corto que el Señor se le manifestó a Noé, y como una sombra de lo que sería la plenitud de su gracia. Entonces, mis queridos hermanos, es maravilloso poder ver cómo Dios se ha manifestado de manera maravillosa. En cada momento de la historia Dios se ha manifestado, y a mí me gusta. Mire, quiero mostrarles rapidito aquí una imagen de su gracia. Hay una imagen de la gracia en las jornadas de Israel de Egipto al monte Sinaí. De Egipto al monte Sinaí, ninguno de los israelitas murieron, y ellos pecaron, ellos murmuraron. Miren, cuando ellos iban hacia el desierto, iban antes de llegar al Mar Rojo, que venían siendo perseguidos por los egipcios, ellos le dijeron a Moisés que por qué los había sacado. Ahí empezaron a murmurar y a quejarse. Empezaron a murmurar y a quejarse. Y eso fue pecado ante Dios. Solo que todavía la ley no se les había dado. Y estaban recibiendo de su gracia. Miren, Éxodo 14:11, por asuntos de tiempo estoy dando la cita. Es Éxodo 14:11. Éxodo 16:3. Moisés les dijo, Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Las murmuraciones eran contra Jehová. Éxodo 16:7. Las murmuraciones que ustedes han hecho son contra el Señor. Allí hay una imagen de la gracia del Señor manifestada sin todavía ser la plenitud de la gracia. Y le estoy dando nada más como una pista, porque estoy seguro que te pones a ver a través de las Escrituras y te darás cuenta, te vas a encontrar muchos pasajes donde antes de la ley, de que Dios le diera la ley en el monte de Sinaí, había manifestaciones de su gracia. El favor de Dios estuvo sobre ellos en una nube para protegerlos del calor. Eso es su gracia, y eso es una manifestación maravillosa de su gracia al pueblo de Israel. Una columna de fuego estaba encima de ellos y los bendecía. Esa es su gracia, mis queridos hermanos. La gracia del Señor allí. Pero ellos murmuraban, pero no murieron. Quiero hacer énfasis en que antes que ellos llegaran al monte Sinaí, después que cruzaron el Mar Rojo, se quejaron por el pan, y Dios les dio el maná. Se quejaron por carne, Dios les dio las codornices
para carne. Se quejaron por el agua y Dios les abre la roca, que era una imagen de Cristo. Le abre la roca, era sombra y figura, y les dio agua y no se murió ninguno. Más bien Dios le dijo a Moisés: quiero mostrar mi gloria, mi santidad, se las quiero mostrar. No murió, señores, ninguno solo murió. Una manifestación maravillosa acerca de lo que fue la gracia antes de ellos recibir la ley. Pero ellos allí en el Sinaí le dijeron a Dios, le dijeron: mira, nosotros vamos a cumplir con todo lo que nos mande. Ellos dijeron, ellos presumieron en su propia fuerza, y allí en el Sinaí Dios entonces les da la ley. En otras oportunidades vamos a seguir desglosando y hablando de esto. Pero quiero aprovechar en esta primera parte para hacer una diferencia entre lo que es la ley y la gracia. Rapidito allí. La ley habla sobre lo que el hombre debe hacer. La gracia revela a Jesucristo. La ley habla sobre lo que el hombre debe hacer. La gracia revela a Jesucristo. Bajo la ley Dios demanda rectitud a hombres pecadores y en bancarrota. Pero bajo la gracia Dios nos da justicia gratuitamente. Bajo la gracia vino su justificación y nos declaró justo sin hacer nada. Bajo la ley Dios dijo: de ningún modo tengo por inocente al culpable. Visitaré la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34:7. Visitaré la maldad, el culpable lo tendré allí presente. Bajo la gracia dice: seré misericordioso a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Éxodo 34:7 fue dado en el antiguo pacto. Hebreos 8:12. Señores, quiero concluir diciéndole que hubo un cambio. Dios era el mismo, pero ¿qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue la manera de cómo Dios tratar con la gente. Eso fue lo que trató. En el monte Sinaí Dios les dio la ley y se estableció el antiguo pacto. Y en la cruz, allí Dios dio la gracia a través de Jesucristo y empezó el nuevo pacto. Es distinto y es lo que quiero que podamos comprender, que una cosa fue Israel estando bajo el antiguo pacto y otra cosa es la iglesia viviendo bajo el nuevo pacto en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso y a esto yo le he llamado la plenitud de su gracia, y para mí es importante que la podamos conocer, importante que podamos disfrutarla y que podamos recibirla. Así, mis queridos hermanos y amigos en todas partes del mundo, gracia y paz en Cristo os sean multiplicadas a cada uno de ustedes, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestras vidas. Un abrazo virtual en cualquier parte del mundo donde te encuentres.